los 5 centros de la máquina humana y la transformación de las impresiones. Nos dice el venerable maestro Samael que solo el ser puede darnos verdadera individualidad. Solo el ser es capaz de convertirnos en hombres verdaderos. Quien de verdad quiere dejar de ser una simple marioneta, debe eliminar cada una de las entidades que en su conjunto constituyen el yo psicológico. Cada una de esas entidades que juegan con la máquina humana es la que de verdad nos pone en actividad en todas las acciones y actividades de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer es admitir que somos un simple muñeco mecánico para poder comprender la mecanicidad bajo la cual nos estamos desplazando. Y ya ese es un trabajo muy serio. Si todo marcha bien y en armonía y en equilibrio, es obvio que nuestra máquina humana funciona perfectamente. Los órganos, aparatos y sistemas están dirigidos por el sol del organismo o el corazón vivificante del cual dependemos los seres humanos. Esto quiere decir que todo estará en buen funcionamiento para vivir saludables. En el Bhagavad Gita hace mención a que somos un compuesto de cuerpo físico, ego o yo psicológico, órganos y funciones. Una máquina movida por las deidades cósmicas o planetas. Desafortunadamente, nosotros no tenemos conciencia de lo que pasa ni en nuestro interior ni en nuestro exterior. Basta una catástrofe cósmica y el resultado para la humanidad suele ser un fracaso. Todos los días en el firmamento, en el espacio infinito, en el espacio que nos rodea, ocurren intercambios de energía porque los cuerpos celestes, junto con la luna, se acercan a la Tierra, ocurren eclipses, cuadraturas, conjunciones planetarias, el zodíaco se mueve, el sistema solar, hay oposición de astros, y entonces el hombre inconsciente en la Tierra ni remotamente sospecha lo que ocurre allá arriba. Y eso tiene graves repercusiones aquí abajo en nuestro planeta, porque estas energías cósmicas muchas veces son capaces de influir, pero como nosotros no tenemos conciencia
esas energías van a desatar energías negativas que son el reflejo de lo que nosotros realmente somos. Y entonces sobrevienen las guerras, las enfermedades, las pandemias, pero no es culpa de las estrellas, ni del zodíaco, ni de las constelaciones, sino de nuestra psiquis subjetiva o de la idiosincrasia personal que transforma esas energías en un poder destructivo. La culpa no la tienen las estrellas, sino nuestra psiquis subjetiva, es decir, los procesos internos que atraemos en forma inversa debido a que atraemos lo que internamente somos. Positivas, pero en forma inversa. Porque insisto y repito, nuestros procesos internos, al no estar en un estado psicológico adecuado, vibracional, vibrará de manera equivocada o errática. Y entonces, cualquier evento cósmico no lo vamos a recibir por la parte positiva, sino en condiciones sumamente catastróficas. Y esto es lo que explica la mecanicidad con la cual nosotros caminamos hoy en día. El sol, en unas conferencias el maestro explica que el sol tiene un cielo, pero también tiene su infierno. El sol, a pesar de tener una parte espiritual superior, capaz de penetrar en todos los reinos de la naturaleza y muy particularmente en todos los seres vivientes, somos los seres humanos quienes realmente transformamos esas fuerzas vitales para fortalecernos, pero desafortunadamente en aspectos negativos, porque al no estar, repetimos, con nuestros estados positivos desarrollados, vamos a fortalecer los negativos, porque es el estado en el cual nos encontramos. Nos dice el maestro que el sol emite estas energías cósmicas y todas las criaturas procesamos estas energías, las cuales le sirven de alimento a la naturaleza. Somos máquinas programadas. La máquina humana no tiene libertad para escoger, no tiene libertad. Funciona por múltiples y variadas influencias interiores. Si esta máquina llega a comprender que es máquina, puede dejar de serlo y convertirlo en hombre verdadero. Obviamente las fuerzas de la naturaleza se oponen, porque a la naturaleza lo único que le interesa es que todas las criaturas
de manera mecánica, asimilemos la energía del Sol y alimentemos al planeta. Recordemos que solo tenemos 3% de conciencia y que esto, a medida va transcurriendo nuestros primeros años de infancia, se va a convertir en defectos psicológicos, porque al no haber preparación vamos a caer como adultos lamentablemente en esos extremos. Tenemos 5 centros de máquina humana ubicados: el centro intelectual en el cerebro, el motor en la espina dorsal, el instintivo en la parte sacra, coxígea, el emocional en el plexo solar y el sexual en el sexo. Cada uno de estos tiene una función y cada uno de ellos procesa de manera mecánica la energía que se supone debemos procesar. En el centro intelectual corresponde al estudio, el razonamiento, la comparación, teorías, dogmas, creencias, fanatismos, memoria. Esto está en el cerebro, en el centro del pensar. En el emocional, que está ubicado en el plexo solar o en ombligo, este está relacionado con emociones: dolor, alegría, tristeza, melancolía, odio, venganza, autocompasión, etc. Obviamente también de manera mecánica e inferior. Tenemos el motor o movimiento, que son hábitos provocados, equivocados, y junto a ellos se encuentran las malas costumbres, los vicios que pertenecen a ese centro. Para volvernos conscientes de estos actos, definitivamente debemos descubrir y comprender a fondo para no continuar desenvolviéndonos mecánicamente. El instintivo, como el de la conservación y el sexual, así como los instintos paterno y materno, se encuentran a ese nivel. También en el fondo hay fuerzas subconscientes, que son las memorias de nuestros pasados, reflejados por los miedos y todo aquello que no recordamos, que ni remotamente sospechamos, y aquello que no percibimos, que no somos capaces de ver. Inclinaciones brutales como los más bajos crímenes que podríamos cometer, las más bajas pasiones. En el sexual, este centro es importante porque, aparte de servir para la reproducción humana, es indispensable para la vida y la salud del cuerpo físico, aparte del equilibrio psicológico, y para desarrollar un estado
superior de hombre o de mujer. Lamentablemente, igual que los anteriores, funciona de manera mecánica. No hemos logrado llegar a un funcionamiento adecuado y consciente. Entonces, ¿qué es la transformación de las impresiones? Nos dice el venerable maestro que para dejar de ser máquinas hay que hacernos conscientes, es decir, abandonar la mecanicidad de tal manera que todas nuestras acciones se vuelvan actos que estemos observando constantemente. Traer esos actos de la parte no atenta a la parte atenta de nuestro conocimiento. En varios libros hemos leído cuando el maestro dice, si la semilla no muere, la planta no germina, no nace. En toda transformación, para iniciar este proceso, significa que una cosa cambia en otra diferente. Es lógico que todo es susceptible a cambios. Nosotros todos somos semillas que tenemos que romper estructuras para darle paso a los cambios. Si es que de verdad queremos abandonar la mecanicidad e iniciar un proceso de desarrollo de la conciencia. En toda transformación debe de existir muerte y nacimiento. Muerte y nacimiento. Muerte y nacimiento. Solo así puede y habrá ruptura con la mecanicidad y entonces vamos a lograr las transformaciones que nos conducen al progreso de nuestra conciencia. En la Gran Rebelión, el maestro brevemente dice que la mayoría de los seres humanos vivimos en un piso de los 3 que constituyen nuestra casa. Compara la gnosis, a un hombre que es como una casa o una fábrica en donde hay 3 pisos, en donde normalmente está absorbiendo 3 tipos de alimentos. En el primer piso, en el inferior, está la asimilación de la comida, el alimento común y corriente, lo cual obviamente nos da energía, nos da salud, sostiene nuestro cuerpo, pero solo alimenta al cuerpo. Y muchas veces tan de mala calidad que no somos conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos. En el segundo piso está lo relacionado con los pulmones, donde hacemos llegar el aire. Pero dice el maestro, ni siquiera hemos aprendido a respirar bien. La respiración
para que sea completa, debe de ser un acto sumamente cuidadoso y saber qué tipo de aire estamos respirando. Esto quiere decir que la calidad del alimento, que es el aire, también es algo que debemos observar en nosotros. Y me voy a detener un poco porque simulemos que estamos desayunando, que nos sirven un buen plato de comida, un huevo, un pan tostado, una porción de frijoles, una lasca de tocino, posiblemente un queso, una buena taza de leche o de café o jugo. Los alimentos están magníficos. Un vaso de jugo de naranja o alguna fruta para completar. Y el desayuno es perfecto. Pero junto con el desayuno está también el ambiente. Si vamos a comer, tenemos que estar alimentándonos. Pero ¿qué sucede muchas veces? Durante el desayuno, en vez de orar, dar gracias y sentarnos tranquilamente a comer, a disfrutar el sabor de la comida, masticar bien para extraer el chakti potencial de estos alimentos, estamos oyendo conversaciones desagradables, reclamos. Encendimos la televisión y nos identificamos con las noticias de guerra, violencia, matanzas, música inadecuada. Bueno, y si hay pelea en la familia, pues el alimento dejó de ser la fuente principal de nuestra alimentación. Y eso quiere decir que ya ahí tenemos un problema. Si agregado a eso, también resulta que no estamos respirando adecuadamente, resulta que también el aire no nos llega suficiente, respiramos con ansiedad, nos llenamos de gases por la angustia, por lo que vemos, por lo que vivimos, por lo que estamos percibiendo, y entonces ya se echó a perder el primer piso y el segundo. Y realmente en esas condiciones es obvio que al tercero la información que va a llegar es de pésima calidad, porque no hubo ningún proceso de los otros dos alimentos anteriores. Es por ello que este trabajo debe de ser integral. El problema es que el primero y el segundo pisos son mecánicos. Actúan nuestros pares craneales de la masticación, la deglución, el nervio vago que anda por ahí, pero realmente la alimentación, a la luz de la medicina, comienza con la vista. Cuando vemos el plato delicioso en un ambiente apropiado, el plato de comida atractivo, servido con cariño, con afecto, comienza a alimentarnos desde la presentación
y el ambiente que vivimos. Nuestro cerebro se prepara para recibir nuestros sagrados alimentos con agradecimiento al Padre, porque es la justa recompensa a nuestro trabajo. Y estos alimentos nos van a dar el poder y la energía para funcionar en el mundo. Entonces, tenemos pues que estos tres alimentos deben de nutrirnos y dejar de convertir la alimentación en algo mecánico. En una obra el maestro dice que hay que, en el momento de estar masticando los alimentos, el mantra Krim, que se escribe K-R-I-M, Krim, mentalmente, para poder extraer la quinta esencia o sustancia de nuestros alimentos. Los alimentos realmente sufren varias transformaciones, desde que va, como repito, desde que va para adentro de nuestro cuerpo. Esta función la tenemos muy común con todas las criaturas, plantas, animales, el ser humano, los insectos, cualquier animal en cualquier escala evolutiva que se encuentre, se alimenta de manera mecánica. Pero solo si el hombre hace de esto algo consciente, deja de ser algo mecánico. Caso contrario, todas las criaturas solo vamos a recibir mecánicamente los alimentos, absorbemos ciertas fuerzas cósmicas, las cuales las transformamos y las transmitimos inconscientemente a las capas del planeta, porque es una ley mecánica. Pero tal como hemos visto, distinto fuera si tuviésemos más conciencia de un acto mecánico como es la alimentación. Nuestras impresiones llegan a través de los sentidos. Nosotros percibimos lo de afuera y pensamos que eso es lo real. Pero nos dice el maestro, si meditamos profundamente en todas ellas, llegamos a la conclusión que lo real son las impresiones. Un simple ejemplo nos sirve para ilustrar esta situación. Muchos de nosotros no recordamos a la hora de la cena lo que comimos en el desayuno. Y tampoco recordamos lo que comimos en el almuerzo. Y si esto pasa el día de la cena, en la noche, a la hora de la cena, menos vamos a recordar lo que comimos el día de ayer. Es como que también no nos recordamos ni siquiera del color de calcetines, de la ropa, a dónde fuimos, porque todo, a pesar de que nos llega a través de los sentidos, no tenemos control alguno por lo mecánico que se vuelven las impresiones. Entonces, hay un primer trabajo que se llama primer choque consciente, que es con las primeras cosas que vemos del mundo exterior cuando las estamos recibiendo. El sentido de la autoobservación nos permite estar controlando
para dejar de hacer todas estas acciones o actividades como que si fueran algo mecánico. Cuando empezamos a comprender que el hombre debe de dejar de ser mecánico, que sirve a los fines de la naturaleza, esto va en contra de nuestra autorrealización íntima, porque le seguimos sirviendo de alimento a la naturaleza. Y es por eso que la primera transformación debe de ser sobre nuestros estados negativos o estados interiores equivocados, como lo llama el maestro en psicología revolucionaria. Si nos vamos a vestir, vistámonos. Si nos vamos a comer, comamos. Si nos vamos a sentar a meditar, meditemos. Es decir, autoobservación es la clave para que la conciencia vaya ganando terreno. Estas tres etapas son comunes en todos los yoes psicológicos. Todos los yoes son disparados por un enojo, una frustración, el cierto grado de identificación que ya tenemos con todos los acontecimientos y la autoconsideración o autoimportancia, porque creemos de nosotros que somos lo mejor, cuando no es cierto. Nos dice el venerable maestro: las impresiones causan en la mente un conjunto de reacciones como la de una piedra en un lago tranquilo. Cuando nosotros no tenemos a la mente en observación, pasa esto. Y estas ondas que se dan en la superficie son las reacciones. Por ejemplo, un insultador nos agarra desprevenidos y entonces las ondas de aquel lago tranquilo, que debería de ser nuestra mente, se convierten en verdaderas olas enormes que son reacciones que intranquilizan y nos hacen perder la paz interior. Es por eso que es necesario la cristalización de la segunda fuerza del Cristo. Nos dice el maestro que la cristalización de la segunda fuerza del Cristo, a la que él le llama también cristalización de la segunda fuerza primaria de la creación, dice: hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí el modo de transformar todas esas impresiones que a veces nos causan enojo, frustración, resentimiento, vanidad, dignidad herida, amor propio herido, que se conviertan en oportunidad. Por eso es que el maestro, cuando nos dice que hay que meditar para lograr la felicidad mediante la meditación, vuelve a recordar el principio, porque al recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, realmente son una oportunidad para autoconocernos,
autocriticarnos y reflexionar. Porque en la relación que tenemos con los demás, nos vamos a ver reflejados a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando la lujuria ataca a un varón, por ejemplo, y no transformamos la impresión? Nos dice el venerable maestro, vemos a una mujer hermosa, bonita, nos gusta, nos encanta sus formas, queremos conquistarla. Puede que hasta la llegamos a conquistar y la poseemos. Pero como consecuencia de esta acción, si no hay, antes de consumar cualquier hecho, una reflexión y una transformación, aunque solo lo imaginemos, por cierto, el deseo se cristaliza en la psiquis. Entonces, toda impresión que no se transforme, del tipo que sea, el resultado va a ser el refuerzo del efecto psicológico que lo ha provocado. Todo deseo o defecto que no se transforme resulta en un agregado psicológico más. Y como resultado, otro elemento se forma en el ego y la lujuria resulta ser fortalecida. Por eso es que la maestra Itelante recomendaba, si queremos dejar de fortalecer a los yoes, debemos dejar de darle el alimento que más le gusta. Al no tener transformación de las impresiones, precisamente la cristalización de esa no transformación se verá en un yo más, en un ego más fortalecido. En este caso, al no haber reflexionado sobre el deseo sobre aquella mujer, un deseo o acto de lujuria no controlado, no observado, no transformado, provoca un yo don Juanesco, un yo Casanova. Y como resultado, este yo se cristaliza formando más yoes de lujuria, los cuales van a derivar a corto, mediano y largo plazo en fornicación, adulterio, promiscuidad sexual, infidelidad. O sea que esto es grave. Por eso es que la transformación de las impresiones, el primer choque consciente, repito, es con la autoobservación. Reconocerlo, observarlo y ponerlo quieto. Porque al no hacerlo, vamos a continuar fortaleciendo los yoes con un alimento que le gusta de manera descontrolada. ¿Qué sucede con la ira? Muchas veces a la ira llegan y viven en nuestra psiquis y nos hace sentir coraje por todo. Este estado de enojo descontrolado nos provoca venganza, resentimiento, burla, crueldad y violencia. Si no observamos, si no consideramos toda la mecanicidad de estas manifestaciones del enojo, como consecuencia vamos a fortalecer
la bestia de la ira. Y decimos bestia de la ira porque cada cada agregado psicológico hace que el ego sea casi como una fiera, una bestia. A lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, van apareciendo nuevos agregados en nuestro ego, haciéndolo más complejo, más difícil de descubrir, de describir, de identificar y de conocer la estructura que tiene. Desde la primera transformación que no hicimos bien, ya vamos mal. Porque esto hizo que esa energía, que esa transformación mal hecha, cristalizó en la psiquis y va agregando nuevos defectos psicológicos al ego. Y entonces la bestia se vuelve descomunal. La ausencia de transformación de impresiones como consecuencia espantosa dejan a nuestra psiquis debilitada, incapacitada para actuar. Y una energía psíquica débil deja más atrapada la conciencia en el ego. Y el ego se fortalece. Las consecuencias realmente son graves si no hay ese primer choque consciente que es autoobservación. Y hay que recordar que si no hay autoobservación, no habrá autocrítica, no habrá autodescubrimiento, no podrá haber psicoanálisis del yo, no podrá haber análisis superlativo del yo, es decir, que a la hora de meditar será más que imposible reconocerlos para poder eliminar los defectos. Entonces, hay una multiplicidad de yoes creciendo descontroladamente como un cáncer. Ahí tenemos cómo se inició una célula cancerosa a multiplicarse descontrolada y desordenadamente. Y empezó a crecer el tumor que ocasiona la muerte. Ahí está, comienza a multiplicarse. Apenas son 12, y luego son 4, y luego comienzan a multiplicarse descontroladamente. Eso es lo que nos pasa cuando no hay transformación de las impresiones. Dice el maestro que el yo psicológico no controlado, que no se somete a la autoobservación, es como una célula cancerosa que se multiplica a su libre albedrío y nos causa la muerte espiritual. Como resultado, pues, de esta falta de control, y el yo fortalecido fortalece al ego y volvemos más fiera a la bestia que todos tenemos. Entonces, al tener muchas impresiones que cometimos el error de no haberlas transformado en el pasado, estos resultados mecánicos son los tales yoes que hay que desintegrar a fin de que la conciencia quede libre y despierta. Este tema nos demuestra la importancia del proceso gradual de la psicología del despertar. Y también nos da la importancia de saber integrar los conocimientos del venerable maestro Samael Aun Weor para tener una práctica más decidida, responsable, comprometida con nosotros mismos.
La información la hemos obtenido de estas obras, principalmente Astrología Hermética, Educación Fundamental, Matrimonio Perfecto, Didáctica del Autoconocimiento, obviamente también Psicología Revolucionaria y La Gran Rebelión, así como los mensajes de Navidad en donde el maestro habla de el yo psicológico. Paz inverencial, Gnosis en El Salvador, hacia la conquista del ser, curso de Psicología del Despertar.